Gran manera a todas las personas que se conectan con nosotros por aquí por Radio Estruendo Celestial, y este es su programa Caminando en el Propósito de Dios. Damos gloria a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda. Damos gloria a Dios porque nos ha permitido ver un nuevo día. Y esta semana que inicia, donde estamos expectantes que Dios va a hacer cosas nuevas, que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que yo estoy convencido que va a ser de gran bendición a todas las personas que así puedan escucharlo, y nuestra oración es que sean edificados. Pero antes de, vamos a poner todo lo que vamos a hacer como de costumbre en la mano y la dirección del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en este medio, Padre amado. Le pedimos, Padre, que sea usted glorificándose en todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, y guiándonos a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy es: hablemos de la Biblia. Estoy acompañado con un hombre de Dios que en todos estos días ha estado con nosotros, ya está agotando su agenda o terminando su agenda acá en República Dominicana, y es el evangelista John Cera, la cual le voy a dar la oportunidad para que él se presente y le salude a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente en esta hermosa hora. A todos los que nos están sintonizando a través de esta tu emisora Radio Estruendo Celestial. Qué bendición los que están conectados ahí en las redes. Le invitamos para que se continúen a estar ahí y disfruten este maná, este menú que tiene el reino preparado hoy. Le habla a su hermano en Cristo, evangelista John Cera, desde Barranquilla, Colombia. Aquí estamos una vez más, un lunes más, gozándonos y disfrutando lo que el reino tiene preparado, Pastor Brayley. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar un texto de la palabra de Dios para continuar con el programa de hoy, la cual hemos querido abrir este espacio porque aquí en República Dominicana septiembre se toma como un mes para conmemorar la palabra de Dios. Por eso tenemos este tema hoy: hablemos de la Biblia. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Aquí hay algo importante que el apóstol Pablo le aconseja a su hijo en la fe, Timoteo, de la importancia de la escritura. El término escritura aquí es la palabra que se usa para referirse a las sagradas palabras plasmadas en la Biblia. Lo que se escribió en la Biblia para nosotros conducirnos conforme a esto que está aquí plasmado, a esto que tomamos como referencia, como mapa, como guía, para que de esa forma nos vaya bien en todo lo que vamos a hacer. Voy a dejar a mi compañero que él va a estar dando o explicando algunos detalles de lo que es la Biblia, que yo sé que va a ser de gran bendición a ustedes. Pero quiero que todo el que se está conectando ahí comparte este video con un amigo. Quiero que todo el que está conectado ahí comente desde dónde está conectado. Gloria al Señor. Y nos apoye con un like para que la plataforma promueva de que estamos hablando de la palabra de Dios. Amén, mi amado pastor. Qué interesante esa porción de las escrituras que usted acabó de leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y de ahí parte todo. Porque el libro sagrado no es de inspiración de hombre. Esto viene de una revelación y de una inspiración divina del cielo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la Biblia. Porque, pastor, porque hay gente que tiene un manual, que tiene ese libro sagrado y no sabe lo que tiene. Entonces, wow, vamos a ver qué es la Biblia, qué podemos aprender de ella. Es muy interesante porque hay evangélicos que llevan años pero no saben todavía cosas de la Biblia. Ese es como el que va para la guerra. Escúchame, cuando antes de cuando está prestando el servicio, lo llevan a un punto de capacitación, de preparación. No lo llevan al campo a la guerra enseguida, sino lo preparan y luego que está preparado lo envían a la guerra. Es decir, que primero lo llevan a conocer el arma que van a usar.
manejo de armas, cómo manejarla, cómo usarla y cómo enfrentar al enemigo. Hay cristianos que no saben el arma que tienen, ni cómo usarla, ni cómo manejarla. Entonces, lo primero que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo primero que tenemos que entender que, escúchame, los libros nos informan, pero la Biblia nos transforma. Lo voy a repetir. Los libros nos informan, pero la Biblia nos transforma. La palabra Biblia viene de un vocablo que significa biblión. Y biblión viene de un significado que significa biblioteca. Es decir, que la Biblia es una colección de libros. ¿Por qué se le dice Biblia? Porque es una colección de libros. Contiene 66 libros la Sagrada Escritura. Escúchame, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años. La Biblia fue escrita, gloria al Señor, por 40 hombres, como lo dijo el pastor Brayley, fueron ellos inspirados por Dios. Algunos reyes, otros príncipes, otros agricultores, otros recaudadores de impuestos, otros médicos, de muchos textos, muchas lenguas, de muchas géneros y culturas, de diferentes medios. 40 hombres, 39 de los hombres que escribieron las escrituras eran judíos y uno solo era griego, que era Lucas el médico. Ahora hay que entender algo, que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El AT, Antiguo Testamento, y el NT, que significa Nuevo Testamento. La Biblia tiene algo muy especial, porque hay cristianos que no saben todo esto. Tome nota ahí, usted que está ahí, tome nota. La Biblia tiene, escúcheme bien, tiene aproximadamente, damos la gloria al Señor, tiene lo que es el libro más vendido en toda la historia, en todos los países. Es el libro más vendido en todos lados, que es la Sagrada Escritura. La Biblia contiene, escúcheme bien, contiene capítulos. El libro, dentro del libro de la Sagrada Escritura, que tiene 66 libros, los libros contienen capítulos, y dentro de los capítulos contienen versículos. Entonces hay que entender algo, mis amados hermanos, que también la Biblia tiene palabras, tiene letras. La Biblia tiene exactamente 3.566.480 letras. Tiene 773.746 palabras. Wow. 31.173 versículos tiene la Escritura. Y tiene 1.189 capítulos. Estos datos son muy interesantes porque te nutren, te van a favorecer y van a ayudarte a ampliar el conocimiento más acerca de la Escritura o de la sagrada palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Porque hay gente que no sabe. Hay una parte, Pastor Bray, que hay que también enfocar. Y es cuando usted lee la palabra Dios en las Escrituras con D mayúscula, se está refiriendo al Dios de los cielos. Pero cuando se lee la palabra Dios con D minúscula, se está refiriendo al Dios de este siglo, al Dios hecho de mano, al Dios de estatua. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo igual sucede cuando leemos la palabra Espíritu. La palabra Espíritu, cuando leemos la Escritura con E mayúscula, se está refiriendo al único, al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando leemos la palabra Espíritu con E minúscula, se está refiriendo a espíritu inmundo o al espíritu del hombre. ¿Por qué es muy interesante aprender esto, pastor? Porque hay gente que confunde, y más cuando están comenzando, cuando no se tiene un conocimiento acerca de las Escrituras. Gloria al Señor, cometen el error de mencionar al Dios de este siglo, tratarlo como si fuera el Dios de los cielos. Por ejemplo, hay un pasaje en donde dice 2 de Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ahí no está hablando del Dios de los cielos, ahí se está hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, quien es el Dios de este siglo. ¿Por qué decimos esto, amado? Decimos que la Biblia está conformada por 66 libros, que se dividen en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Cada uno tiene algo especial de Dios para nuestra vida. Fue el manual que Dios nos dejó para guiarnos y de cómo vivir, de cómo conducirnos en esta tierra para agradarle a Él. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces dijimos que se divide en dos partes.
uno tiene 39 y el otro tiene 27, que al sumarlo dan 66 libros. Bendito sea el Señor. Algunos me dicen, pero mi hermano, ¿y por qué los libros, los libros son conocidos los libros apócrifos? Porque no fueron canonizados. Bendito sea el Señor, pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de conociendo las Escrituras. Entonces dijimos que la Biblia tiene libros, que dentro de los libros tiene capítulos, y que dijimos que tiene 1189 capítulos. La mitad de la Biblia está ubicada en el Salmo 118, exactamente en el versículo 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí se divide la Sagrada Escritura. Pero ¿qué más podemos aprender de las Escrituras, pastor? Podemos aprender que la Biblia también tiene capítulos. Y si tiene capítulos, ¿cuál es el capítulo más grande que tiene la Biblia? El capítulo más grande que tiene la Biblia es el Salmo 119. Escúchame, que es el capítulo más grande. Bendita sea el Señor, con 150. Oh, gloria al Señor. Por eso dice, y termina diciendo: y todo lo que respire, alabe al Señor. Ese es el libro más grande. El libro más corto de la Sagrada Escritura está en la carta de Juan, la segunda carta de Juan. Solamente tiene 10 versículos. Ahora, hablar del capítulo más corto y el capítulo más largo. El capítulo más largo es el Salmo 119 con 176 versículos. Y el capítulo más corto es el Salmo 117 con solamente 2 versículos. Ahora, hablar del versículo más grande y el más corto. El versículo más grande que tiene las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 9. Y de hablar del versículo más corto, hay uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es un mandamiento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, dice: no matará. Pero en el Nuevo Testamento dice, Juan 11:35, Jesús lloró. Son los versículos más cortos que tiene la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos aprender más, Pastor Brady? La Biblia es un tesoro que Dios nos dejó para nutrirnos, para beneficiarnos. ¿Qué podemos aprender más? Vamos a aprender más. Los primeros 5, el Antiguo Testamento está conformado por una sesión, se divide en varias sesiones. La primera sesión es conocida como el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Escrituras. ¿Por qué se le conocen como Pentateuco? La palabra penta viene del prefijo 5, y teuco significa libro, es decir, Pentateuco, 5 libros o libros de la ley, que están conformados por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la primera sesión. La segunda sesión es conocida, escúchame, como libros históricos. ¿Por qué se le conocen como libros históricos? Porque ellos narran la historia del pueblo de Israel una vez que salieron de tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y esos libros se encuentran como el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías. Y ahí están los libros históricos. Después de esta sesión de los libros históricos, hay otra sesión que son conocidos como los libros poéticos o de sabiduría. Se le conocen como libros poéticos o de sabiduría porque narran la excelencia, la sabiduría de Dios a través de estos libros para con los hombres. Y son el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar. De los Cantares son esos 5 libros. Después de estos 5 libros viene otra sesión de 5 libros conocidos como los libros de los profetas mayores. ¿Por qué se le conocen como libros de los profetas mayores? No que fueron más que los profetas mayores. ¿No? Hay que explicarle eso a la persona. Exacto, porque que se equivocan. O escribieron más. Escribieron más, sus profecías fueron más extensas, se profundizaron más en cuanto a la profecía. Entonces, es muy importante aclarar eso. Los 5 libros de los profetas mayores están conformados por el libro del profeta Isaías, el libro de Jeremías, Lamentaciones, que escribió el mismo Jeremías, Ezequiel y el profeta Daniel. Después de estos 5 libros viene otra sesión de 12 libros conocidos como los profetas menores. Los profetas menores. A viceversa de los profetas mayores, los profetas menores fueron gente que Dios usó. En un caso de eso fue, gloria al Señor, Amós, que dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo estaba en el campo y Dios me tomó de allá y me dijo profetice, y por eso profeticé. Sí, un pequeño aporte ahí, hermano John, que a veces cuando vamos a leer algunos capítulos que tienen primera y segunda o primero y segundo, un ejemplo, hay gente que dice en Samuel,
Primera de Samuel. Y no se puede. Es primero, pero es primero Samuel. Primero es Samuel. Primero de Samuel, no es primera de Samuel, porque Samuel es un nombre masculino. Entonces a veces cuando uno lo lee de esa forma, el que quizá no tiene este nivel de conocimiento se encuentra extraño. Pero ¿qué será? ¿Será que están cambiando? Y así sucesivamente, porque a veces la gente confunde eso, y es bueno que ya que usted está en este conversatorio, hablemos de la Biblia, esto se le explique a las personas. Todo eso que tú estás explicando, que es algo bien interesante, explicar de los profetas mayores, como ya habíamos decidido, que no es porque tenían otro rango espiritual, porque una vez en un evento hace años, un predicador que estaba en el momento, habíamos otro que estábamos empezando a crecer, empezando en el ministerio, y él dijo, vengan, suban los profetas menores, pero como una actitud como de menosprecio. Es lo que quiso decir, que era un profeta mayor, cuando esto no se refiere ni a trayectoria, ni a recorrido, sino a cantidad de escritos, a niveles de contenido, y los profetas menores porque escribieron menos. ¿Qué es lo que significa? Sigue fluyendo, que Sí, está interesante el asunto. está muy interesante esto, pastor. Es muy interesante lo que usted acaba de aclarar. Y sí, es que al primer libro, Samuel, Reyes y Crónicas, no se le puede llamar primera, porque no es carta, son libros. Y los Exacto. libros, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro. Cuando sí es carta, sí se le dice primera de Corintios, según, porque ya son cartas. Ahora, muy interesante esto. Estamos en los profetas, en la sesión de los profetas menores, y ya el pastor aclaró acerca de lo que es profetas menores, cómo se le conocen, por qué se profundizaron menos sus profecías, fueron menos que las de los profetas mayores, y eso está conformado por el profeta Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, y por último Malaquías. Son los profetas menores. Ahí culminamos lo que es la sesión del Antiguo Testamento, pero ahí no termina, porque el Antiguo Testamento es símbolo del Nuevo Testamento, de lo que viene. Sí. Y ahí está lo que tú predicabas ayer en la congregación. La famosa hoja en blanco, que no aparece en la persona que tiene la Biblia en el celular. Por eso el hermano John estaba predicando ayer allá en la congregación y dijo, lo que vamos a leer hoy de la Biblia no está en el teléfono. Yo dije, hasta yo mismo dije, porque vamos a ver con qué va a salir John ahora, y es ese espacio en blanco, que principalmente la mayoría de las versiones lo tienen, pero me gusta la Reina Valera cómo lo tiene, porque hay una parte que está completamente blanco. Sí, hay una parte que está completamente en blanco. Eso tiene muchísimo significado, que vamos a detallarle a la persona, porque estamos en Hablemos de la Biblia. Hay un significado que es los años de silencio, que hay un significado que también es después de tanto derramamiento de sangre, tanta anuncio profético, hay un espacio en blanco que significa que una nueva historia estaba por comenzar, porque la gente tiene que entender algo. Y estamos en Hablemos de la Biblia. A veces estamos tan cargados, a veces el asunto se pone tan triste, tan complicado, que estamos abrumados. Wow. Tenemos muchas cosas escritas, pero poca vivencia. Tenemos mucho contenido, pero poca práctica del contenido. Entonces a veces Dios tiene que hacer, como hizo aquí, un espacio en blanco. Dios tiene que hacer silencio para reiniciar nuestra vida y para que estemos preparados para lo nuevo que Dios va a traer a nosotros, que es lo que pasa en ese espacio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es muy interesante. Amén, mi pastor. Es muy interesante, porque esa hoja en blanco, además de representar un periodo de silencio, es conocido como el periodo intertestamentario, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Wow. Recuerde que el Antiguo Testamento termina con una maldición, la palabra maldición, pero el Nuevo Testamento comienza con una bendición. Dios mío. ¿Por qué la hoja en blanco? Cuando usted le pide, dame una hoja en blanco y un lapicero, ¿por qué? Porque algo nuevo se va a escribir. Amén. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que voy a escribir para la humanidad es algo nuevo, es algo glorioso. Y necesita estar en blanco. Y necesita estar en wow. blanco. Puede ser que haya personas que le estén pidiendo a Dios cosas nuevas, pero no están en blanco. No están en blanco. Están llenos de muchos rencores, llenos de muchas situaciones, llenos de mucha carga emocional. Entonces necesita, vamos a hacer algo, estamos en Hablemos de la Biblia. Busque, si usted está en su casa, una hoja en blanco. Busque algo donde escribir, porque hoy Dios está tratando con personas, hoy Dios está tratando
con situaciones porque algo nuevo está a punto de escribirse. En esa hoja en blanco, el que está atendiendo este llamado profético, hermano John, que escriba una nueva historia está por comenzar. Ahora, necesita el espacio en blanco para que se pueda escribir en tu vida, porque si está lleno, escribir donde algo esté escrito no va a haber, no se va a poder discernir o entender lo que está pasando en tu vida, y por eso necesito una hoja en blanco. Amén. Y en esa hoja en blanco vas a escribir esa petición. Vas a escribir que es el nuevo comienzo. Si es la conversión de tus hijos, restauración del hogar, si ese hijo que tanto anhela, cancelación de deudas. Vas a escribir en esa hoja y vas a dejarnos en los comentarios. Y vas a decir, profeta, ya escribí mi nuevo comienzo, ya escribí mi nueva historia. Yo quiero que usted lo haga. Tome en su casa una hoja en blanco y escriba: hoy comienza un nuevo comienzo en mi vida, en mi casa, en mi ministerio. Le estamos hablando a evangelistas, le estamos hablando a pastores, le estamos hablando a profetas. Hay un nuevo comienzo de parte de Dios para tu vida. Luego, pastor, que el Antiguo Testamento termina con eso. Dios guardó silencio en la tierra, pero el cielo seguía trabajando. Sí. Nada menos y nada más que la venida de Jesús a la tierra. Me dicen que el micrófono de Cera se está escuchando como muy bajito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sigue fluyendo. Gloria a Dios. Ahora sí. Nos dejen saber para ver si ya sí, ahí en los comentarios, no estaba pendiente de los comentarios que la gente... Gloria a Dios. Deje saber si se escucha bien. Déjenos saber para antes de seguir. Amén. Comparta este video. Yo creo que es interesante todo lo que estamos hablando, que es interesante todo lo que se está conversando aquí. Y usted debe de compartir, porque las cosas interesantes se comparten. No solo se comparten los grupos chistes, no solo se comparten memes, no solo se comparten emojis de cosas raras. También el buen contenido debe ser compartido. Amén, amén, pastor. Entonces, como veníamos diciendo, estamos hablando de la Biblia. Hay gente que entra y enseguida se sale. Wow. Porque no es de lo que ellos quieren escuchar. Ni nos están escuchando. Fueran los chistes. Hablar de otra persona, denunciar, como dicen mucho por ahí. Gloria a Dios, esto no vende, pero esas personas responsables que están ahí, que están activas, que están pendientes con este contenido, la cual honramos y bendecimos su vida, en honor a esas personas que aman el buen contenido, que aman, gloria a Dios, la buena enseñanza. Pues vamos a seguir educándolo en esta parte, que es nuestra intención. Amén. ¿Por qué es tan importante? Porque el salmista dijo: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Wow. O sea, lo importante, lo que es la palabra, y guardarla y atesorarla para no pecar contra Dios. Estamos en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Había silencio en la tierra, pero el cielo estaba trabajando en un gran regalo y en una gran dádiva para la humanidad. Nada menos y nada más que la venida de Jesús a la tierra como el Mesías, el Salvador del mundo, Emmanuel. Dios con nosotros, Dios en la tierra. Ahora, amén. El nuevo... Sí, no, sigue fluyendo. Era para hacer un aporte ahí de lo que estábamos conversando fuera de cámara, del profeta Isaías, que es el primer libro de los profetas mayores. Creo que así. Entonces, al ser el primer libro de los profetas mayores, es interesante. Isaías es súper interesante. Se conoce como el profeta mesiánico. Lo conocen como el profeta de la visión del águila. ¿Por qué? Porque Isaías anuncia la revelación de la venida de Jesucristo años antes de Cristo venir a la tierra. Entonces, por eso se conoce como el profeta mesiánico. Pero también tiene 66 capítulos. Vamos a confirmar si es así. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, lo pueden buscar si alguien está ahí en su casa, gloria a Dios, porque el tema de hoy es un tema que tiene que ver con un mayor nivel de responsabilidad de educación. Tiene 66 capítulos que representan también lo que estamos hablando, los 66 libros de la Biblia. Pero hay un espacio dentro del mismo profeta Isaías que también representan lo que es el Antiguo Testamento, y hay otro espacio que representa lo que es el Nuevo Testamento, que está separado en dos partes interesantes. Pero no obstante a eso, para que le explique a la persona de esas dos partes del libro de Isaías, algo que me llama la atención también del profeta Isaías, que Isaías 5 capítulos empieza a señalar al pueblo, empieza a señalar la condición del pueblo, empieza a señalarlo todo, pero en el capítulo 6 Isaías tira un grito de misericordia y dice: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labio, mis ojos han visto a Dios, y habitando en un pueblo de labio inmundo. Entonces, esto ahí tiene una gran enseñanza, porque era como tú decías ayer,
A veces la gente dice, wow, esta palabra es para el hermanito que no vino. Y viven señalando al otro. Y viven diciendo al otro, y la Biblia es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que Dios permite que usted escuche de la Biblia es porque Él quiere enseñárselo a usted para que después usted lo pueda transmitir a otro, usted lo pueda enseñar a otro. Porque, gloria al Señor, entonces ahí hay un nuevo inicio en Isaías. Amén. Del capítulo 6 en adelante ya Isaías tiene otro comportamiento porque se encontró en visión con la presencia misma de Dios. Entonces, sigue explicando a la gente de Isaías, de esas dos partes de Isaías y todo eso. El profeta mesiánico es un libro muy interesante porque en el capítulo 1 él usa la boca y comienza a hablar al pueblo. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre a su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías sigue hablándole al pueblo y dice en el capítulo 1, verso 18, él dice estas palabras. Dice, venid a mí luego y estemos a cuenta. Él está mandando a poner al pueblo a cuenta. Sí, pero él no se pone a cuenta. Y eso hay que explicárselo a la gente, porque la Biblia tiene de todo y para todo. Sigue fluyendo. Porque la Biblia dice que esta palabra es espada de doble filo. Wow. Por eso que antes de cortar al pueblo, corta al predicador. Wow. Entonces hay predicadores, penosamente, que quieren enseñar algo de lo que ellos no se parecen. Entonces, nosotros, todo el que está ahí, todo el que enseña, hasta para usted postear un versículo en su estado de WhatsApp o en Facebook, en otra red social, ¿qué hace alguien con postear un versículo que se ve bonito si no vive conforme al versículo? Que ahorita vamos a dar algunos detalles de gente que tiene la Biblia nada más en el nivel letra, en el nivel logo, pero no han hecho que de letra la Biblia haga vida en ellos, que pasar del nivel logo al nivel rema, que es cuando uno vive conforme ya a lo que es la palabra de Dios. Así es, mi pastor. Es muy interesante algo, y es que hablar del profeta Isaías o el profeta mesiánico, ese fue el hombre que tuvo el privilegio de ser la boca de Dios en la tierra. Wow. Pero él tuvo que pasar un proceso. Él tuvo que tener un encuentro con Jesús. Hay 3 causas en el capítulo 6. O sea, ¿por qué el llamamiento de Isaías no está en el capítulo 1 como el de Jeremías, como el de Ezequiel? Wow. ¿Por qué está en el capítulo 6? Porque había un Usías que estaba impidiendo el llamado de él. Wow. Había un Usías que no... Hay mucha gente, Dios mío, hay mucha gente que Dios tiene grandes propósitos con ellos. Wow. Que Dios tiene cosas grandes para ellos. Pero hay un Usías que ellos han puesto su Usías en un nivel más grande que el Dios del cielo. Y hablábamos de la honra. Por más que nosotros queramos honrar a alguien, pero primero honra a Dios. Wow. Dios primero, antes de mirar al hombre. Entonces, Isaías tenía la buena intención, pero estaba enfocado en Usías. Y como Dios quería hacer algo grande con Dios Isaías, mío. ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que quitar a Usías, porque a veces Usías representa el trabajo. Wow. A veces Lucía representa cosas que porque un amigo, todo lo que idolatra, hasta los hijos, todo lo que trae idolatría puede representar a un hasta un celular, cosas que pongas en primer lugar. Y Dios dice, pero eso es lo que está impidiendo que tú aceptes el llamado. Dios le muestra 3 cosas en el capítulo 6 y quiero tome nota. 3 cosas, pastor, que Dios le muestra en el capítulo 6 a Isaías. Número 1, lo primero que Isaías mira es que mira a Dios. Wow. Lo segundo que Isaías mira es que se mira a sí mismo, y lo tercero es que mira al pueblo. Lo explico. Lo primero que él dice que vio una visión grande, una falda que llenaban el templo. Y cuando hablamos de falda, no hablamos de la falda que usan las mujeres. Antes los reyes, sí, porque hay gente que ha sacado de eso, no, eso como una religión. Una religión, no. La falda, los reyes antes, pastor, tenían sastre. Y los reyes se conocían de acuerdo que era un rey conquistador. Porque cada vez que conquistaba un reino se le añadían un pedazo de tela más. Entre más grande era el vestido, se conocía que era un rey conquistador. Entonces, eso era lo que se llamaba la falda. Entonces, cuando Isaías llega al templo, él dice que ve la falda que llena todo el templo. Lo que Dios le está mostrando es que está llorando porque él está lamentando la muerte. Él está diciendo, Señor, se murió Usías, ¿a quién vas a levantar tú? ¿A quién vas a usar tú? Y Dios le dijo, no voy a usar a otro, te voy a levantar a ti, Isaías. Entonces, él
está lamentándose porque Usías, mientras que Usías reinó, era un rey bueno, hubo paz, hubo alegría, era un rey conquistador. Y lo que Dios le está diciendo, se murió un rey conquistador, pero te estoy revelando que yo soy el rey que lo he conquistado todo, conquisté tu casa, conquisté tu... Dios se le revela a Isaías como el rey que lo ha conquistado todo. Él llenó todo el templo, está diciendo, yo soy el rey que lo he conquistado todo. Número uno, miró a Dios, y cuando él mira a Dios, ahora él dice, ay de mí que soy muerto. Ahora se mira a sí mismo y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre que habitando en medio de este pueblo de labio inmundo, mis labios también se han contaminado. Y número 3, él miró al pueblo. Ahora Dios le dice, mi pueblo se está perdiendo, ¿quién le irá a predicar? Él dijo, Señor, envíame a mí. Note esto, primero miró a Dios, después miró su condición, porque el problema de hoy en día es que hay gente que mira la condición del pueblo sin mirar la condición. Dios nunca va a mostrarte la condición del pueblo si primero no te muestra la tuya. Wow. Pero ahí hay un dato interesante en lo que está expresando. Yo no siento la gente. Yo quiero que usted comente qué tal le parece esto que estamos hablando, que usted comente, pueden comentar ahí cuál es su versículo que más le gusta, aunque deben de gustarle todo, pero el que más le gusta de la Biblia, más se identifica. Con el que más se identifica. Déjenlo ahí en los comentarios y siga compartiendo este contenido. Hay algo interesante en lo que acaba de decir, y es que Isaías, al estar en un pueblo de labio inmundo, él también se contaminó. Esto nos da una gran enseñanza de los lugares que nosotros frecuentamos y qué tanto dejamos que eso haga vida en nosotros. Porque sabemos que si estamos en un trabajo que Dios nos posicionó y hay gente contaminada, pues no vamos a dejar el trabajo porque hay gente contaminada, porque nosotros estamos llamados a influenciar a la persona, no que ellos nos influencien a nosotros con sus malos ejemplos. Pero Isaías parece que dejó que la influencia del labio inmundo llegara a él. Asimismo hay personas que están en los lugares, no predican, no enseñan y al contrario dejan que la influencia mala, los malos comportamientos de la persona, lo contaminen a ellos, y por eso es que hay momentos que Dios se le va a revelar y ellos piensan que la revelación es para otro. Oye, hay gente que se sueña que la casa del vecino está sucia, que vieron contaminación, vieron un río y en ese río estaba lleno de agua, pero el agua no estaba limpia en la casa del vecino, y dicen, eso es que el vecino está mal. Cuando a veces que Dios quiere enseñarle a ellos que es su propia casa, que está contaminada, que está sucia, antes de mirar la condición del vecino. Wow, eso es muy interesante, pastor. Usted acaba de soltar algo muy fuerte ahí. Y es que a veces la influencia es muy... Hay hermanos que en la iglesia todo el mundo es santo. Wow. Levantan sus manos, gritan, pero a veces se reúnen con los amigos de la esquina y comienzan con los chistes, comienzan con su relajo y con todas esas cosas. Y cuando venga a ver, hablan el mismo lenguaje de ellos, hacen las cosas igual que ellos, se comportan como... ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en día? Que eso es lo que se vive hoy en día. No hay un fruto verdaderamente. Entonces, seguimos con el libro de Isaías. Isaías es tan interesante. ¿Por qué? Porque Dios usa la boca del profeta y sigue diciendo en el capítulo 29, versículo 13, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Después sigue hablando la boca del profeta, y cuando Dios usa la boca del profeta dice, ¿no habéis oído que el Dios nuestro es Jehová, que Él da fuerzas al cansado, le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces los primeros 39 capítulos, escúchame, del profeta Isaías, del libro de Isaías, apuntan al Antiguo Testamento, a todo lo que fue el Antiguo Testamento, el llamado de Dios a su pueblo, el que el pueblo se volviera al Señor. Pero los 27 capítulos restantes del profeta Isaías están basados y apuntan al Nuevo Testamento, terminan hablando de un cielo nuevo, de una tierra nueva, como lo habla el libro de Apocalipsis, pastor. Amén. Después de esto, del profeta Isaías, hablamos acerca del profeta, escúchame, de uno de los, vamos a entrar al Antiguo Testamento, pastor, porque el Antiguo Testamento tiene algo y la gente está esperando esto. El Nuevo Testamento, que lo conforman los 27 libros, los primeros 4 libros son conocidos como los 4 evangelios, narran la vida, la biografía de Cristo, su muerte, su ascensión y su resurrección. Entonces Jesús está hablando acerca de esto. Los primeros
tres evangelios conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Porque hay gente que no sabe. Tienen una conexión en cuanto al relato, una secuencia del uno del otro. Lo mismo, igual lo que no tiene el libro de Juan. Entonces, cuando hablamos de los primeros evangelios, Mateo, Marco y Lucas son conocidos como los tres evangelios sinópticos, porque tú vas a encontrar los mismos capítulos, las mismas historias, pero desde una perspectiva diferente. Esto es más profundo. Hay gente que pues hay que darle un discipulado acerca de esto, porque eso se da cuando alguien quiere aprender a predicar. Es muy importante acerca de esto. Entonces, el otro evangelio es el evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios nos presenta a Jesús de una manera diferente. Amén. Ahorita voy a hablar de eso, pastor, de Cristo representado en todos los evangelios. Cristo está representado en todos los evangelios. Después de los 4 evangelios hay un libro histórico en el Nuevo Testamento. Es conocido como el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es el único libro que narra la historia, el comienzo de la iglesia. Gloria al Señor. Y lo más interesante que podemos aprender es que ahí nace la iglesia. Y el libro de Hechos es el único libro que no termina con un amén. ¿Por qué? Porque está abierto. Todavía se sigue escribiendo la historia del pueblo y de la iglesia, pastor. Amén. Y yo tengo una pregunta y quiero que sigamos en esa misma dinámica, aunque quizá no se conecte el mismo número de personas que cuando estamos pues en otro ambiente, en otros niveles de agresividad. Y así sucesivamente, para usar un término entendible. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que quieren evadir el Antiguo Testamento? Y que si yo como predicador hoy en día uso lo profético, lo de la tsunamita, toda esa historia de Elías y Eliseo, ese mensaje no les parece tan interesante como si es un mensaje del Nuevo Testamento. Ellos dicen que ya eso pasó, que ya no se necesita el Antiguo Testamento, y yo necesito que con ese amplio conocimiento, que hay que reconocer lo que Dios te ha entregado a ti, tú le expliques a esta generación y a muchas personas que quieren evadir, ya entienden que el Antiguo Testamento no tiene vida y no es necesario para la iglesia hoy en día. Bueno, pastor, hay un versículo que es el más clave y es el que lo dice todo. Y lo dice en Apocalipsis capítulo 22, cerrando el libro de Apocalipsis en su último capítulo. Dice, el que le quitare. Ay, Dios del cielo. Mira, eso hay que explicarlo. Hay que explicarle. El que le quitare. Porque hay gente que puede estar perdido. Pastor, por estar quitándole a la Sagrada Escritura, dice que vendrán sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Porque a este libro no hay que quitarle ni tampoco añadirle. Y ese está en el Nuevo Testamento. Y eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Ya te voy a mezclar y perdón, una pregunta con otra, porque ya por ahí va la respuesta. ¿Qué pasa con la gente que le quita o le da interpretación a esta Sagrada Escritura que están plasmada aquí fuera de contexto? ¿Qué pasa con esa gente? Puede que le venga plaga, puede que se pierdan por eso. Explícale al público esa parte. Bueno, Jesús mismo lo dijo, y su énfasis acerca del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pedro estuvo al lado de Jesús, caminó con Jesús. Ellos se enfocaron mucho en que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Wow. Pastor, yo quiero hablar algo. Escuche lo que me están escuchando. Fluye. La Biblia habla, escúchame, de los falsos apóstoles. Apocalipsis ha hallado los que dicen ser apóstoles y no lo son, los hallados mentirosos, falso apóstol. La Biblia habla de los falsos profetas. En el libro de Jeremías capítulo 23, los falsos profetas. La Biblia habla de los falsos pastores. En el libro de Ezequiel capítulo 34, y la Biblia habla de los falsos maestros. Entonces, muy importante. ¿Por qué no habla de los falsos evangelistas? Porque la función del evangelista es sencillo, presentar a Cristo. El evangelista no puede meterse en los zapatos de otro. El evangelista, su enfoque. Entonces, los evangelistas no están para enseñar. Los evangelistas no están aptos para enseñar. Yo, con mucho respeto, yo soy evangelista, yo fui pastor. No, pero tú eres maestro también. Evangelista, porque, maestro, sí. Hay gente que tiene varios ministerios. Claro, hay gente que lo tiene. Y eso se reconoce. Y uno lo reconoce. Pero yo soy de los que, cuando a mí me invitan a una congregación, a mí me invitan es para presentar a Cristo. La doctrina las enseñan los pastores en su iglesia. Cada pastor enseña su doctrina en la iglesia. Ahora, es muy tremendo esto, pastor. ¿Por qué? Porque habla de los falsos maestros. Y el énfasis es porque una mala interpretación. Ay, Dios mío, siento a Dios. Lo voy a decir. La gente que diga, y estoy mirando los comentarios, pastor, desde acá del teléfono, la gente que le diga
que nos explique qué tal le parece lo que estamos hablando, porque yo creo que usted debe de tomar nota en esto y ser edificado y prestarle mucha atención para que no se deje engañar, que aunque usamos las redes para bendecir, pero también por las redes hay mucha gente engañando. Gente que no está apto para enseñar, pero quiere enseñar. ¿Sí? Amén, pastor. Lo primero que tenemos que aprender es que la palabra hermenéutica, interpretación de las escrituras. Exactamente. ¿Y qué es un herme? Herme es el que recibe un mensaje y lo traduce. Entonces, nosotros somos el herme, somos... Dios nos da el mensaje, nosotros somos el intermedio, el herme, el que recibimos ese mensaje, pero lo transmitimos al pueblo. Entonces es muy interesante. Yo no sé si pasa acá, pero en mi país, en Colombia, hay una parte que hay le llaman a alguien que el teléfono roto. ¿Sí ha escuchado de eso? No, el teléfono roto es cuando tú le dices a alguien una palabra y ese alguien le dice a otra y ese alguien le dice, cuando venga a ver. Ah, ok, sí. Cuando es llega, como la cadena. La cadena, sí. Cuando llega donde quiere el receptor, no llegó como llegó. Llegó de otra, la información se perdió en el camino. Se perdió. Entonces, es muy importante, pastor, ojo, y el Señor lo dice porque trae condenación. Es muy importante quién nos enseña. Wow. Y lo quiero llamar un llamado de atención a los pastores que me están escuchando. Dios y mío. es que hay pastores que tienen enseñando a gente, maestros, que están erróneos en las escrituras. Por eso Pablo dice que el que va a enseñar no puede ser neófito. Un neófito es un peligro, pastores. Porque es que no está apto. Eso está profundo, mi hermano. Y yo quiero que la gente valore con mucha humildad, mucho respeto este nivel de enseñanza. ¿Por qué? Porque es que a veces yo hablaba, bueno, tú me escuchaste y lo puedo expresar. Hablábamos con Junior en su vehículo. Lo delicado que está en este tiempo pastoral. Está más delicado que nunca. Porque el pastor cree estructura. El pastor también debe de ser maestro. Eso yo le explicaba el miércoles allá. Hay un tipo de pastor que es muy parecido al apóstol. Y yo quiero que tú desarrolles en esa parte. ¿Por qué? Porque alguien que ve el talento o el don o el ministerio que tiene una persona, entonces trata de atrapar a esa persona como un discípulo, obviamente si se deja, para formarlo. Es una gran responsabilidad porque a veces nos mezclamos en tantas cosas que perdemos el tiempo en otra cosa no tan importante y dejamos de enseñar. Entonces, cuando el pastor deja de enseñar y le delega esa función a otras personas dentro de la congregación, aunque lo haga con la mejor intención, eso puede crear traumas espirituales, que yo lo conversaba en el estudio bíblico del miércoles. Es como que en la casa, para que la gente entienda, y tú le vas a explicar mejor ahí con el conocimiento que te ha dado, en la casa, en vez de que ser padre que cree carácter, en vez de que ser padre que cree una dirección, un modelo a los hijos, sea el hijo mayor, por así decirlo, o el segundo. Va a seguir funcionando el hogar, pero va a llegar a un nivel donde la enseñanza no va a ser la correcta y el desarrollo o el nivel donde Dios quería llevar a ese hijo quizá se obstaculice porque quien debió estar ahí y enseñar no estuvo. Explícale eso a la gente. Así es muy interesante la figura paternal y lo importante, la figura de un pastor en una congregación. Por eso yo no creo un pastor que dice que es pastor pero anda viajando. ¿Por qué, pastor? Porque la esencia es que Jesús dijo que la oveja escucha la voz de ¿quién? De su pastor. O sea, no de los invitados. Hay pastores que invitan mucho. Wow. Y quien está enseñando a su iglesia son los invitados, no son los pastores. Dios mío. Yo ya me voy a desaparecer aquí. Esto va a estar tremendo. Va a desaparecer, como dicen en inglés. No, porque esto aquí que ahí lo van a tirar. Porque el problema de muchos pastores es que invitan y entonces la oveja no tiene la esencia. Ni la formación de ellos, sino no tienen el ADN de los pastores, sino de los invitados. Porque en esa iglesia invitan mucho. Y cuando los pastores, entonces es muy interesante que la oveja escuche la voz de su pastor, no de los invitados, y a ellos les sigue. Entonces, pastor, es muy interesante. Estamos hablando de una persona neófita, no está apta para enseñar. ¿Qué es un neófito? Es alguien que no tiene conocimiento. Alguien que... Pon las dos cámaras, Nairobi, escúchame. Yo quiero que la gente... Porque esto hay que... pero el problema es que hay gente que se presenta como que tiene conocimiento. Aparentan. Pero son neófitos. Entonces, el término puede sonar fuerte, puede sonar duro, porque la gente... Oye el peligro de lo que está pasando en muchas congregaciones, porque no podemos... hacernos los ciegos a esto. Pero yo quiero que usted diga si le está interesando el tema y que usted le dé al corazoncito y que comparta esto.
hay un problema. La gente se cuida y vive atacando los falsos apóstoles, que lo hay. Los hay. Vive atacando los evangelistas, que aunque nosotros Sabemos la conducta de atacamos un poco, pero es con la intención de educar y sabemos la conducta de adultos, de algunos. Viven atacando los profetas. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no cree en profetas ni en lo profético, pero no se cuidan de los falsos maestros. Y Pablo habla que que hubo en los tiempos antiguos, pero que para este tiempo abundarían mucho los falsos maestros. Y los falsos maestros no están fuera. Hay falsos maestros dentro de la iglesia. Amén. Hay falsos maestros enseñando cosas que no le tocan enseñar, diciendo cosas que no le tocan decir. Y es un peligro, porque hay gente que Dios, porque no es el diablo, el Señor lo reprenda, le ha dado una influencia. Y esa influencia, ahora dentro de esa influencia no se han capacitado, no han sido mentoreados y estamos en Hablemos de la Biblia, entonces se han convertido en falsos maestros y en neófitos. Sigue declarando eso por ahí. Amén, pastor. Mira lo que dice aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice algo, dice, versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Emineo y Filisteo que se desviaron de la verdad. Wow. O sea, Pablo está hablando de Emineo y de Filisteo. Habla de dos personas que un día se desviaron. ¿Y que se desviaron? En una doctrina. O sea, comenzaron a enseñar algo que no era bíblico. Por eso es muy importante, escúcheme, pastor, ¿quién enseña en tu congregación? ¿Quién está dando discipulado? Amén. Porque somos Hermes. Le estaba hablando que el Hermes, lo que recibe de Dios, el Hermes, y lo transmite al pueblo, esa enseñanza o es para salvación o es para condenación. Es una gran responsabilidad. La gente quiere predicar, la gente quiere esto, pero tú no sabes que es una gran responsabilidad. Muy o fuerte. para vida o para muerte, porque muchos pueden ser conducidos a una vida eterna, pero muchos por una mala enseñanza, pastor, lamentablemente se pueden ir para el infierno. Entonces, voy a repetir la pregunta. Repítela. Si esa persona que le quitan, si lo hacen por desconocimiento a la Biblia, o que le dan interpretaciones a la palabra que no son. Yo en estos días dije, uno de estos miércoles, es sobre los 10 leprosos, que no es como muchos dicen que fue mal agradecido, sino el contexto era porque el que fue donde Jesús no tenía sumo sacerdote. Y alguna gente pues se sorprendieron. Luego en el próximo estudio le explicamos eso y pudieron entender. Pero a veces, por repetir lo que hemos escuchado y no dedicarnos a escudriñar, pues podemos quitarle o ponerle, y eso es peligroso, o usar un texto fuera de contexto. Porque si nos metemos ahí, vamos a tener que tomar la tarde entera para enseñarle esto. Hay mucha gente que usa la Biblia como un mecanismo de defensa a su manera. Lo que yo quiero que tú, no lo quiero decir yo quiero que tú nos expliques qué pasa con la gente que usa un texto fuera de contexto, le quita o le pone la palabra de Dios. ¿Pueden perder la salvación? Claro que pueden perder la salvación porque se están desviando. Se están desviando porque la escritura, lo primero que dice Pedro es que no es de interpretación privada. Wow, eso me llegó. No es como yo quiero. No es como, hay gente que dice, esto es lo que yo pienso. Porque la quieren acomodarse a lo que... Y no, la Biblia no es para acomodarla. Wow. La Biblia no es para acomodarla a lo que yo quiero. No, la Biblia está expuesta para corregir, para redarguir, Como leímos como ahí. dijimos, Exacto. para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Si la Biblia te tiene que corregir, te corrige. Amén. Si te tiene que exhortar, te exhorta. Si te tiene que redarguir, te redarguye. Pero todo lo hace Dios y lo está en la escritura para que tú seas salvo. Entonces hay gente que está mal y la acomoda. No, y la usan, vuelvo y digo, como mecanismo de defensa o por no querer, no tener un nivel de humildad, acercarse a alguien que lo está enseñando, decirle, explícame qué significa esto. Porque hay algo que por mucho tiempo yo cometí ese error, porque no es que uno lo sabe todo, Wow. vivimos aprendiendo. Cometí el error de escuchar gente que decía algo de la Biblia, yo no lo leía, cuando yo era nuevo creyente, lo repetía. Un día un predicador me confrontó y me sentí avergonzado. Me dijo, eso que tú estás diciendo no significa eso. Eso que tú estás diciendo tiene otro significado. Entonces vamos a ir al significado y al contexto. Eso me llevó a mí de la vergüenza a estudiar antes de hablar. Porque yo por mucho tiempo prediqué el mensaje del trigo
y la cizaña dé como un mensaje para la iglesia. Y sabemos que ahí hay un contexto que la cizaña, el campo representa el mundo. Eso es lo primero. Pero nosotros, yo escucho muchos predicadores atacando y dándole a la iglesia con eso. Entonces, cuando yo me meto a la profundidad, entiendo que el campo, el mundo es el campo y la cizaña es en el mundo que están. Hay que tener cuidado cómo uno señala, cómo uno descalifica antes de. Pero hay mucha gente que confunde esos textos y le dan con toda la iglesia. Así es, pastor. Es muy interesante. Estamos hablando de un tema muy interesante que es conociendo la Sagrada Escritura, conociendo la Biblia. Hermanos, para conocer la Biblia aquí nos tocaría quedarnos mucho tiempo, pastor. Mucho tiempo. Pero quiero, concluyendo con lo que estamos en Hechos, que es el libro histórico. Después del libro histórico de Hechos vienen 13 cartas, conocidas como las cartas Paulinas. ¿Por qué se le conocen como cartas Paulinas? Su escritor fue un hombre llamado Paulo. Paulo es el hombre que escribió el apóstol Pablo. Se llamaba Saulo y cuando Dios lo llama y le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Entonces, que son las cartas de Romanos, la carta de primera, segunda de Corintios, después está Gálatas, Éfeso. Una aportación. Ahí sí ya cabe primera. Espera, ¿por qué son cartas? Oiga, explico esto o lo repito para los que entraron ahora y escúchame. Samuel. Masculino y son libros. Y cartas. Y cartas femenino. Entonces, ahí sí, escuche esto. Yo quiero, porque en estos días yo estaba en un lugar y dije primero Samuel. Y la gente se me quedó como mirando. Entonces, cuidado si viene con una herejía o algo. Ahora, ya primera y segunda de Corintios sí cabe en esa área de primera. Porque son cartas. Porque son cartas. Claro, porque son cartas. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahí se concluye lo que son las cartas paulinas. Después viene otro grupo, otra sesión conocidas como las cartas generales, porque van dirigidas a personas específicas, personas que el apóstol usaron para referirse a diferentes tipos de personas en general. Entonces, esas cartas son como el libro hebreo, la carta a los hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Y por último viene la carta conocida como la carta de Judas. Ahora, hay un libro de revelación y profético en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Hay gente que dice, ay, a mí no me gusta leer el libro de Apocalipsis. Si no te gusta leer el libro de Apocalipsis, no te debe de gustar leer ningún libro de la Biblia, porque Apocalipsis significa revelación y toda la Biblia es una revelación del cielo. Entonces, pastor, ya tenemos concluido que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Porque a la gente le interesa eso. Tome nota. ¿Qué significa el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es el pacto de Dios con los hombres. ¿Sí? Fue lo que Dios hizo después que sacó a su pueblo de Israel. Por eso que en el Antiguo Testamento el símbolo era el Cordero. Ahora, en el Nuevo Testamento es el pacto de Dios con los hombres a través de su Hijo Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, es la unión. Ahora, escúcheme bien. Porque Cristo, pastor, está representado en todos los libros de la Biblia, está Jesús representado. Tome nota, porque en el libro de Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. Él también está representado en el sacrificio que ofreció este hombre llamado Abel. Él es el arca de Noé también. Sí, es la luz que está en Génesis capítulo 1. Él es la luz que está ahí. Ese Cristo está ahí cuando dijo, y sea la luz. Entonces, en el libro de Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En el libro de Levítico, Él es el sumo sacerdote. En el libro de Números, Él es la columna de nube y la columna de fuego de noche. En el libro de Deuteronomio, Él es el gran sumo, Él es el gran profeta. Ese es conocido como el gran profeta. Cristo representado como el gran profeta. En el libro de Josué, Él es el cordón de grana, pero también es el ángel que se presenta delante para entregar
entregarle victoria delante de la ciudad de Jericó. En el libro de los jueces, Él es nuestro juez y el dador de la ley. En el libro de Ruth, Él es nuestro pariente redentor. Eso representa a Cristo en ese libro. En el primer libro de Samuel, Él es conocido como el profeta fiel. En el segundo libro de Samuel, Él es conocido como el dulce cantor de Israel. También ahí, en el primer libro y el segundo libro de los Reyes, en el primer libro y segundo libro de Crónicas, Él es conocido como nuestro rey reinante. Está representado Cristo como el rey que nos reina en esos libros. Después de esos libros viene el libro de Esdras, y el libro de Esdras, Él es conocido como nada menos y nada más como el escriba fiel. Gloria al Señor. Después viene el libro de Nehemías, que el libro de Nehemías es conocido como el hombre que reconstruye los muros caídos. Eso representa a Cristo. Después viene nada menos y nada más que el libro, gloria al Señor, de Esther. Y el libro de Esther es nuestro Mardoqueo. Él es la fiesta de Purim. Después viene el libro de Job, que está representado, Job capítulo 19 versículo 25. Él es nuestro redentor que vive. Eso representa a Jesús en el libro de Job. Job 19, 25. En el libro de los Salmos, el Salmo 23, Él es nuestro gran pastor, nuestro pastor, y nada nos faltará. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Salmo capítulo 1 también. Sí. Él está representado en el libro de Salmo en mucho. En el libro de Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es el predicador. Wow. En el libro de los cantares, Él es nuestro esposo, Él es nuestro amado. Él está representado ahí. En Isaías, en lo que usted dijo, Él es el príncipe de paz, el consejero admirable. Él es nada menos y nada más admirable consejero. Príncipe de paz. Eso representa a Cristo en Isaías. Después de Isaías está el libro nada más y nada menos que Jeremías. En Jeremías Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. En el libro de Lamentaciones, el profeta que gime por causa de la condición del pueblo. En el libro de Ezequiel es el ser de los cuatro aspectos representado en el capítulo 1 de Ezequiel. En el libro de Daniel, Él es el cuarto hombre en medio del fuego. Wow, sí. Cada Cristo está representado. Hay una revelación poderosa, pero ya el tiempo se nos fue el tiempo. Ahí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel estamos ahí. ¿Cuánto tenemos de tiempo ya? Faltan 5 minutos. 5 minutos, ya les terminamos ahí. En el libro de Osea, Él es el esposo eterno. En el libro de Joel es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. En el libro de Amós es el que lleva nuestras cargas. En el libro de Jonás es el gran misionero preparado con una misión específica. En el libro de Miqueas, Él es el rey que reina. Wow. En el libro de Nahum es el mensajero hermoso. En el libro de Habacuc, Él es el evangelista que clama por un gran avivamiento. En el libro de Sofonía, Él es nuestro Señor. Él es nuestro poderoso, wow, tremendo, que salva. En el libro de Ageo, Él es el que restaura la herencia de sus hijos. En el libro de Zacarías, Él es el futuro rey de Sión. Y en Malaquía, Él es el sol de justicia. Es tremendo, pastor, porque eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cada uno de los libros, hay que hacer otro programa, pastor. Oye, ya tú te vas el miércoles. No nos alcanzaría, Dios mío. Ya yo me tengo que ir para Colombia. En el libro de Mateo, Él es el gran Mesías. En el libro de Marcos, Él es el obrador de milagros. En el libro de Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En el libro de Juan, es el Hijo de Dios. En el libro de Hechos, Él es el Espíritu Santo y fuego. En el libro de Romanos, Él es justificador. En 1 y 2 de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozoso de nuestro corazón. En Colosenses, Él es nuestra, gloria al Señor, plenitud. En 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es nuestro eminente rey venidero que viene pronto. En 1 y 2 de Timoteo, escucha, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y en Tito, Él es el pastor fiel. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreo, Él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, el sanador de los enfermos. En 1 y 2 de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En 1 y 2 y 3 de Juan, Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y en el libro de Judas, Él es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí está Cristo representado en cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué enseñamos esto, pastor? Porque hay gente que desconoce. Mira, hay gente que tú le dices, vamos a buscar Apocalipsis, y lo están buscando en el Antiguo Testamento. Ay, Dios mío. Piensan que eso es importante, lo que no es malo. Hay gente que por no conocer la Biblia, no conocer la ubicación de los libros, a veces tienen que irse al índice.
Y eso habla de una gente que ojea poco la Biblia. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a buscar la carta de Filemón. Hay gente, y si no tiene una Biblia como esta, porque ahora están acomodando la cosa, esta lo revela. Ahí está la guía. Ahí tiene una guía. Si no tiene una Biblia como esta, están buscando Filemón por allá, por Isaías, no saben dónde. Hay gente que se confunde en el libro de hay gente que no sabe dónde está el libro de Entonces eso es importante, que cada una de las personas que están ahí conectados aprendan la ubicación de cada versículo, aprendan a decir el orden de cómo están los libros del Antiguo Testamento, lo del Nuevo Testamento y así sucesivamente. Y todo eso que el hermano Cera acaba de explicar, ese orden, qué significan los libros y así sucesivamente. De esa forma usted va a ser más enriquecido a través de la palabra de Dios, porque si desconocemos la palabra de Dios no vamos a andar en prosperidad. Los judíos son prósperos porque ellos tratan de aplicar la palabra de Dios a su vida. Señores, se nos terminó el tiempo y ya será el miércoles, tiene que retornar a su tierra, gloria a Dios, pero creemos que Él vuelve en diciembre y nos va a seguir acompañando por acá a todos nosotros. Yo le voy a dejar a Él para que Él esté haciendo una oración, para que Dios ilumine el entendimiento de cada una de las personas que nos siguen cada lunes. Un anuncio también, ya me puse de acuerdo con Cristian. Puede ser que el próximo lunes estemos aquí en un horario diferente, a las 3 de la tarde, porque se nos está complicando a las 10 de la mañana y mucha gente está trabajando, mucha gente está ocupada a esa hora. Puede ser que sea a las 3 de la tarde para que estén pendientes ahí, que estemos del próximo lunes en adelante. Amén, pastor. Qué interesante ese tema que hablamos hoy. Para mucha gente no le importa, pero la Biblia es algo que todo mundo debe de conocer. Es más, cuando un padre judío le nace un niño, lo primero que regala un niño, antes de regalarle una tablet, regalarle un celular, un iPad, le regala la ley, o sea, las escrituras desde niño. Por eso que un niño judío sabe más. Ya vamos a terminar. En Dominicana es todo lo contrario. ¿Cómo en Dominicana, antes de regalarle la ley o enseñarle las leyes bíblicas, los principios bíblicos, los imperativos bíblicos, porque es que el tema es extenso, porque hay gente que se enfoca nada más en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y en los 2 que aplicó Jesús. Pero si desarrollamos, hay miles de mandamientos, miles de imperativos que están aquí plasmados en la Sagrada Escritura, que si nosotros lo aplicamos, nos va bien. Acá en Dominicana, penosamente, la gente le regala primero un teléfono, un juego, una tablet, pero no la ley. Por eso, penosamente, hay muchas situaciones tristes que están pasando en nuestra niñez. Amén, amén. Para terminar, leímos lo que es la Biblia. Ahora, ¿qué beneficios tú tienes de la Biblia? La Biblia dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará. Tienes que coger y meditar. Tienes que hacer la Biblia de ti un hábito, una lectura. Tienes que meditar en ella, porque ella es el manual de Dios. ¿Qué beneficio? Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a su camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú quieres saber todo lo que va a pasar, está en la Biblia. Todo está en la Biblia, pastor. Amén. Nada nos debe sorprender. Así la Biblia nos enseña cómo debemos enamorarnos de la forma correcta. Amén. La Biblia nos enseña, Génesis 1, de naturaleza. Nos enseña de antropología en la creación del hombre. Nos enseña de matemática en el libro de los números. La Biblia tiene enseñanza de todo y para toda ocasión. ¿Por qué hay gente que fracasa en el amor? Porque no aplica la Biblia para enamorarse. Porque hay gente que fracasa en los números, en la matemática, le va mal en los negocios porque no aplica la Biblia como leyes para los negocios. Porque hay gente que fracasa en el área matrimonial, porque la Biblia es una terapeuta matrimonial, es una terapeuta de familia. La Biblia es consejería. La Biblia tiene, gloria a Dios, enseñanza de psicología para nosotros aprender a manejarlo de forma correcta. Pero hay mucha gente que fracasa porque están pendientes a muchas cosas, menos a la palabra de Dios. Amén, amén. Así que se nos fue el tiempo. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar por todos esos hermanos, amigos que estuvieron conectados ahí. Comparte para que otros sean bendecidos y después que lleguen a su casa puedan ver esta transmisión. Amantísimo Dios y Padre bueno, Dios. Padre, gracias. Oramos en esta hora, papá. Padre, Gracias, tu palabra es vida, Dios. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, Dios. Sabemos que esta palabra no regresa vacía, Dios, sino que hace el efecto por el cual, Señor, tú le enviaste a cada corazón, Dios. Declaramos que esta palabra, que es buena semilla, Dios, quede injertada en cada corazón que
que son buena tierra y que dará fruto al 100%, Padre amado. Padre, te pido por cada hermano, por cada amigo que estuvo escuchando este programa. Aleluya. Te pido que pongas el querer por el hacer, por tu buena voluntad, de que tomen las sagradas escrituras, la Biblia, como un hábito, Dios mío, diario, Dios mío, de meditar en ella, de estudiarla, Dios mío, porque cada vez que abren la Biblia es abriendo la boca tuya, oh Dios. Padre, que seas tú hablándole a cada uno de ellos, Dios mío. Alabado Pon sea ese deseo, Dios, que se levante fervientemente todos los días, Dios, porque Dios mío, así como el salmista tenía la ley como una delicia, Dios, y se deleitaba en ella, Padre amado, que cada oyente, Dios, pueda tener la Biblia, ese deseo de deleitarse en ella, Dios. Te doy gracias, bendice. Si hay algún enfermo, sánalo. Sí, Señor. Si hay alguno En nombre cautivo, de Dios Jesús. mío, libértalo. Si hay alguno que necesita un milagro creativo, Dios, obra en esta hora, porque tu palabra es vida y tu palabra hace milagro, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, gracias. Me siento contento de haber estado en este país, en esta nación. Gracias por todos los que tuvieron estos lunes ahí apoyándonos, y gracias, pues, pastor, por todo. Amén, gloria a Dios. Esperamos en diciembre, cuando venga, poder seguir compartiendo con ese público. Gracias a toda la gente que se conectan cada lunes. Active las notificaciones de este perfil de Facebook, de YouTube, donde quiera que usted vea este video, Radio Estruendo Celestial. Déjenos saber en los comentarios también si usted cree que debemos de mejorar algo. Deje su aportación, repórtese, que estamos para aprender y para mejorar cada día más. Su servidor, Pastor Brerín de la Cruz. Recordarle que quien quiera no tenga una congregación, estamos ubicados en la Avenida Los Restauradores, esquina Renacer, en Campechito de Villamella, en la Iglesia de Dios Romanos 828. Allí estamos viendo la gloria de Dios. Los perdidos están llegando, están siendo salvos, los cautivos están siendo libres. La gente está corriendo a saciar su necesidad en el Dios que es la fuente, y lo estamos revelando a través de su palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta el próximo lunes.